recibiréis en el reino por Jesús. Y cuando miré a mi Salvador, dulces risas Él me dio. Hoy del maligno soy vencido, mirando a la luz, oh Jesús mío. Oh, mirad, pues hallaré. Un saludo para todos los televidentes, radioyentes e internautas que están en sintonía en este día domingo 15 de octubre. Como siempre, decimos gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares con otro estudio más de la lección de escuela sabática que este día traemos para ustedes y que el hermano Carmelo y el hermano Tony García se unen también conmigo para desarrollarlo. Hermano Carmelo, bienvenido. Hermano Tony, también usted bienvenido. Gracias, varón. Aquí estamos agradecidos nuevamente con el Señor por una semana más que nos permite empezar. Y también, hermanos, pues gracias a Dios porque estamos conectados con ustedes a través de estas lecciones, que estamos creciendo juntos. Y también, pues, darle dedito arriba, no olviden, y leer la Biblia porque lo necesitamos mucho. La Biblia y la Biblia sola. Así es que el Señor nos ayude, nos bendiga y saludos a la distancia. Amén. Igualmente también doy gracias a Dios porque comenzamos una escuela sabática más en esta semana y esperamos que sea de gran bendición para todos, hermanos. Oren por este ministerio, oren por nosotros, que todo salga bien porque lo hacemos, porque entendemos que este es el alimento que muchos están recibiendo a través de las ondas de la televisión, o sea, de las pantallas, del YouTube o cualquier plataforma por la cual lo están mirando. Y pues, otra vez, oren por nosotros y que el Señor les bendiga. Y si usted quiere ayudar para que este ministerio siga ayudando gratuitamente a los enfermos, atendiéndolos por 15 días en el Centro de Estilo de Vida Los Tres Ángeles, no dude en hacer llegar esas donaciones aquí a nuestro ministerio, y en la pantalla están las maneras de cómo usted puede enviar esos recursos para que se siga atendiendo gratis a los enfermos con los remedios naturales de Dios. Amén. Igualmente, recuerde usted que si usted quiere poner el mensaje en miles de hogares en el estado de Texas, no dude en enviar aquí también sus diezmos y ofrendas para que en las miles de casas donde llega la señal de la televisión, puedan también ellos escuchar del mensaje de los Tres Ángeles. Estamos predicando a 4 grandes ciudades 24/7 por medio de la televisión, como son las ciudades de San Antonio, Texas, Austin, Texas, Houston, Texas y Dallas, Texas. Hay otra también radio que está haciendo lo mismo en la ciudad de Dallas, así que estamos por televisión y radio llevando este mensaje de los Tres Ángeles, y eso se paga con los diezmos que envían los hermanos aquí a este ministerio. Así que, como le dije, tome nota de la pantalla o comuníquese con nosotros al 214-881-4029 o al WhatsApp +1 214-881-4029 para darle detalles de las formas que están ahí en la pantalla de cómo usted puede colocar acá los diezmos, las ofrendas y las donaciones que hacen posible ambas cosas: poner el mensaje de los Tres Ángeles en los hogares de la gente y atender a los enfermos gratis aquí en el Centro de Estilo de Vida en Shepherd, Texas. Vamos a pedir la bendición del Señor, ¿qué les parece? Para el estudio de hoy. Hermano Carmelo, por favor. Todo gusto. Querido Padre y bondadoso Señor, aquí estamos dándole las gracias primeramente, Señor, por su Hijo Jesucristo, que es el que hace posible esta comunión con usted a través de su Santo Espíritu. Gracias, Padre, por permitirnos empezar esta nueva semana aquí con esta lección, Señor, que nos habla de una apremiante, Señor, organización en su iglesia, ya que, Señor, lo necesitamos mucho y que esa ha sido como fue la iglesia apostólica, como empezó. Así también, Señor, ayúdenos a nosotros a que podamos estar en el lugar en el que usted, Señor, nos pone. Así es que tómenos en sus brazos de amor, quédese con su pueblo alrededor de la faz de la tierra y, Señor, diríjanos en esta hora. Por Jesús se lo pedimos y agradecemos todo. Amén.
Esta semana nosotros vamos a mirar cómo Dios cuida de su iglesia. El autor le puso como título a la lección la organización del sacerdocio de Melquisedec, pero yo mejor le hubiera puesto Dios cuida de su iglesia. ¿Por qué? Porque precisamente de eso va a tratar, cómo Dios cuida de su iglesia. Y nosotros vamos a mirar que Él la cuida a través de un sistema de organización que le ha dado para que en alguna forma esta iglesia camine haciendo lo recto delante de Dios. Le ha dado un sistema de organización en el cual hay líderes, en el cual hay doctrina, en el cual hay disciplina eclesiástica y, por supuesto, todo esto, como lo vamos a ver el día jueves, es porque Dios cuida de su iglesia. Y es que, ¿por qué la cuida, hermano Carmelo, según el versículo de memoria? Bueno, aquí nos lo dice 1 Juan 3:2, un versículo que muchos, ¿verdad?, conocemos y pues lo agarramos hasta propio también. Dice 1 Juan 3:2 de esta manera: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Así es que, hermanos, pues ahorita como que vemos por, ¿verdad?, espejo o oscuras, pero cuando Él se manifieste, veremos tal como Él es y seremos semejantes a Él porque lo veremos. Así es que la organización, sí, como estamos viendo aquí el título, tiene mucho que ver, hermanos, para que una iglesia funcione bien. Así es que podamos nosotros ser participantes de esa organización en lo que el Señor nos ponga. Que el Señor nos bendiga. Así que, hermanos y hermanas, Dios cuida de su iglesia porque está compuesta por sus hijos. Los hijos de Dios componen la iglesia de Dios. Y estos han llegado a ser hijos de Dios, ¿por qué? Porque han aceptado a su Hijo Jesucristo. ¿Acaso no dice el apóstol Juan que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios? Los creyentes, hermanos, los creyentes en Cristo, esos son los hijos de Dios. Y a estos hijos de Dios es que el Señor les ha dado un sistema de organización. Porque así como en una familia, para que las cosas caminen, debe haber una organización, debe haber un orden. Así también, hermanos, es en la iglesia. Cada uno de nosotros como padres de familia, en alguna forma tenemos un sistema de organización para nuestros hijos, para que las cosas marchen bien. Pues Dios como Padre, a su iglesia, la cual está compuesta por sus hijos, igualmente le ha dado un sistema de organización. Dios no quiere que sus hijos anden desorganizados. Dios no quiere que sus hijos anden desordenadamente. Y por eso Él, para que estos caminen bien, les ha dado un sistema de organización. Hablando de esa organización, hermano Tony, ¿qué nos dice el don de profecía a continuación? Sí, Fundamentals of Christian Education, la página 253 nos menciona lo siguiente, dice: la organización no es la causa del mal, sino el hecho de que la organización lo sea todo y la piedad vital sea lo menos. Aquí no le entiendo yo muy bien, pastor. A lo que yo le alcanzo a entender es que a veces no hay piedad en la organización, porque dice, sino el hecho de que la organización lo sea todo y la piedad vital sea lo de menos. Como que a veces en la organización se toma el control de una manera en la cual deja de manifestarse piedad por la membresía, o cómo lo entiende. No lo alcanzo a entender este comentario. Bueno, mis hermanos, el asunto es de que la sierva del Señor está diciendo acá que es cierto que la organización se necesita en la iglesia y no es mala. Lo malo es cuando ella lo es todo y la piedad vital es lo de menos. Voy a poner un ejemplo. La organización es, hermanos, necesaria
para que haya orden. Pero cuando ésta se utiliza para implementar medidas o hacer decisiones que van en contra de la palabra de Dios, entonces, hermanos, esta organización perdió ya su razón de ser, porque ya no hay piedad, ya no está detrás de la consagración de la iglesia, sino que está detrás de otros objetivos. Y voy a ser más puntual, hermanos. Miren, la organización es la herramienta administrativa de la iglesia. La organización no es la iglesia. Es la herramienta administrativa de la iglesia. Pero cuando la organización no está cumpliendo el objetivo, hermanos, esa organización puede modificarse, puede reestructurarse. Aquí en la iglesia adventista, por ejemplo, que es con la cual nos identificamos, cuando comenzó, ellos no tenían un sistema de organización desde el punto de vista legal. Sí estaban ellos juntos como hermanos y estaban organizados en cuanto a lo que creían. Había un sistema de organización doctrinal, pero eventualmente ellos vieron la necesidad de legalizarse, de registrarse allá en Michigan. Y allá fue donde comenzó, digamos, la primera asociación de los adventistas del séptimo día. Más tarde ellos fueron creciendo y vieron que su sistema de organización debía ampliarse, al punto de que llegaron a conformar más asociaciones en otros estados. Y luego vieron de que era necesario establecer uniones para que las asociaciones dependieran de las uniones. Y las iglesias dependían de las asociaciones. Estas asociaciones o uniones eran compuestas por directivos que se nombraban entre el ministerio, entre los ministros. El punto es de que hay en la historia, y eso ha sido así en todo el sistema de organización, que estas asociaciones o conferencias o uniones, sus líderes, sus directivos, comenzaron a implementar reglamentos o medidas que se desviaban de lo que Dios realmente quería. Y por eso es que algunos llegaron a tildar la organización como mala. Y viene Elena White y dice, es que la organización no es la causa del mal, dice ella, sino el hecho de que ella lo sea todo y la piedad vital sea lo de menos. Voy a ir más allá. En el sistema de organización que la iglesia del Israel moderno implementó, llegó un momento de que en Battle Creek se decidía todo. Y la directiva de la organización que estaba en Battle Creek llegó a verse como la Meca de los musulmanes, por poner un ejemplo. Y no podía hacerse nada si Battle Creek no lo determinaba. Y llegó un momento en que se llegó a considerar como la voz de Dios, lo que salía de ahí de Battle Creek, porque ahí estaba la cúpula, ahí estaba, en el sistema de organización que la iglesia tenía, ahí estaba la sede central. Llegó un momento en que el hermano White dijo, el Señor me ha mostrado, dijo que ustedes no son más la voz de Dios. ¿Por qué? Porque el sistema de organización centrado en Battle Creek ya estaba llegando a un punto donde la toma de decisiones pareciera ser de que era como una ley de Media y de Persia, y eran inclusive decisiones que iban en contra de la voluntad de Dios. Allí fue cuando la sierva del Señor dijo, no son más la voz de Dios. Hermanos, hay momentos cuando los sistemas de organización, llámese junta de iglesia, junta de asociación, junta de conferencia, junta de misión, junta de unión, junta de división y junta de asociación general, hay momentos cuando estos que la componen pueden perder el rumbo. Miren, ¿de qué están más preocupadas las organizaciones religiosas hoy? Si ustedes se fijan, a ellos poco les importa la piedad, la consagración de los miembros. A ellos lo que les interesa más hoy en día es la parte económica. Cuidan mucho el nombre como una franquicia de que nadie más lo use. Y hasta ponen abogados cuando alguien hasta se hace llamar con el nombre de dicha franquicia. Es un sistema de organización
últimamente que se ha vuelto hasta opresivo, porque defraterniza iglesias enteras, las excluye de la membresía cuando estos no se someten completamente. Voy a poner un ejemplo. Recientemente, en una iglesia, invitaron a un pastor, que no voy a mencionar el nombre, muy conocido del Israel moderno. Pero ese pastor está en contra de la ordenación de la mujer. ¿Y qué sucedió con el sistema de organización, con la iglesia, de ese estado donde la iglesia estaba invitando a este pastor? El sistema de organización le dijo a esa iglesia, no lo inviten. ¿Por qué no lo invitan? Porque ese sistema de organización anda ordenando mujeres como pastoras. Y este pastor que estaba invitando a la iglesia para tenerles un seminario de profecías o lo que fuera, ese pastor está en contra de eso y ya está predicado de eso. ¿Qué hizo el sistema de organización? Como la iglesia insistió en traer el pastor, prácticamente les aplicó lo que vamos a ver esta semana, que es bueno aplicarlo, pero que no se debe abusar de ello. Se los aplicó y los excomulgó a varios de ellos, especialmente a los que estaban trayendo al pastor. Díganme ustedes ahí, ese sistema de organización, ¿está haciendo la voluntad de Dios? No, no la está haciendo, porque se volvió opresivo, se volvió arrogante y prepotente. Entonces, en ese sentido es cuando dice el hermano White, la organización no es la causa del mal, sino el hecho de que la organización lo sea todo y la piedad vital sea lo de menos. Así que tenemos que hacer esta aclaración para que entendamos que la organización es la herramienta administrativa de la iglesia. Ella no es la iglesia. Hay hermanos que llegan como a idolatrar tanto a la conferencia, a la asociación. No, es que la asociación dice, no, es que la misión dice, no, es que la conferencia dice. Y pareciera ser como que esa es la voz de Dios y no saben muchas veces que dentro de esos que están allí hay algunos que son hasta jesuitas infiltrados y que llevan a la iglesia por un rumbo que no es. Vaya, díganme ustedes, hermanos, ¿de dónde está viniendo el asunto de que el homosexualismo sea aceptado, de que ancianos pueden ser gays, que las mujeres ancianas puedan ser lesbianas, de que hombres se casen entre ellos y sin embargo puedan ser ministros? ¿De dónde está viniendo? ¿No está viniendo del sistema de organización? Las iglesias hoy están sorprendidas de ver lo que está pasando, pero ¿de dónde está viniendo? Del sistema de organización. ¿Qué está diciendo ahí? Que la herramienta administrativa de la iglesia se está equivocando, se está apartando de lo que Dios ha mandado. En ese sentido, allí ya no está funcionando. Entonces dice el hermano White, la organización no es la causa del mal, sino el hecho de que la organización lo sea todo. Es pensar de que todo lo que a ellos se les ocurra, todo viene de Dios. Y no ven la piedad vital, que es la consagración, el temor a Dios. Las iglesias en este tiempo, ya para la venida del Señor, ¿cómo deberían de estar, hermanos? Deberíamos de estar orando, ayunando, pidiendo por el Espíritu Santo, apartándonos del mundo, consagrándonos de corazón a Dios. Pero ¿cómo están las iglesias hoy? Las iglesias están más mundanas que cualquier cosa mundana de afuera. Se están permitiendo una serie de cosas, pero ¿de dónde viene eso? Del sistema de organización. Así que tenemos que aclarar que cuando Dios organizó a la iglesia, lo hizo para que ésta hiciera las cosas conforme Dios le mandaba. Y ya vamos a entrar en detalle en esto. Hablando ya de la organización. En primer lugar, nosotros debemos entender que como hijos de Dios debemos tratarnos conforme Dios manda. ¿Y cómo debemos tratarnos unos a otros, hermano Tony? Independientemente de los dones que poseamos. Si es posible, hermano, nombre algunos dones mencionados en primer lugar, pues esto es la organización de la iglesia. Comienza por los dones que Dios le ha dado a la iglesia. Amén. Vamos a tener dos lecturas, una en Romanos, capítulo 12, versículo 10, y primera epístola de Pablo a los Corintios, el capítulo 12, del 28 al 30 y el 11. Dice Romanos 12, 10, de la siguiente manera: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. O sea, poniéndonos como si nosotros fuéramos los que estuviéramos en esa necesidad. Y Corintios dice así:
Primera de Corintios, capítulo 12, del 28 al 30. Dice, y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? O sea que todos estos dones Dios los dio para edificación de la iglesia, y como la pregunta dice, ¿cómo debemos tratarnos unos a otros? Con respeto y siempre viendo que la iglesia funcione, que en lo que, así como para que la boca coma, la mano, los dedos tienen que tomar el pan y llevarlo a la boca. Así también, entre los dones que Dios nos dio o que Dios dio a su iglesia, todos estos dones son para servir a la iglesia y apoyarnos unos a otros. Es lo que aquí está diciendo. Y va, como dice aquí, que los primeros fueron apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, los de sanidad. Cada uno tiene su don y cada uno debe de ponerlo al servicio de el crecimiento de la iglesia, pero siempre con el temor y la adoración a Dios, con esa reverencia que se merece. Y menciono eso porque, hermanos, ¿cuántas veces estamos en la iglesia y parece que estamos en un mercado o en un lugar público donde se camina, se habla, está la predicación y se está cuchicheando, hablando sin ningún respeto? No, esto es con temor a Dios dentro del pueblo de Dios, para que así las visitas que llegan vean que hay reverencia. Yo recuerdo cuando estaba niño que me llevaba a mi madre a la iglesia católica, entrabas, hermano, y ahora pues yo tengo muchísimos años que pues ya no voy a la iglesia, muchísimos, 50, 60 años que no voy a la iglesia, 50 años por lo menos. Pero en ese entonces podías oír el zumbido de una mosca, todo entraba con un respeto, una reverencia. Y hoy en día se oye, pero hable y hable mucho murmullo. No, todo se debe de hacer con reverencia. Y en los dones, los que tienen los dones son para edificación de la iglesia. El que canta, que lo entone, no para darse a ver que tiene bonita voz, que canta bonito. No, que lo haga como una oración a Dios o un mensaje en canto para los que están en la iglesia. Se edifiquen, se alimenten. El que predica, el que atiende los diáconos, diaconisas, con aquel amor, con aquel respeto para la iglesia. Cada uno de los dones debe de ser puesto en servicio de la edificación de la iglesia. Así que el sistema de organización comienza por el repartimiento de dones que el Espíritu Santo ha dado en la iglesia. Pues dice aquí en 1 Corintios 12:11 que todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así que así comienza el sistema de organización que Dios ha dado para sus hijos que componen la iglesia, con la repartición de dones por parte del Espíritu Santo, entre los cuales está el don del pastorado, entre los cuales está el don de profecía, el don de enseñar, el de hacer milagros, el de ser una persona que ayuda, que administra, inclusive dice, don de lenguas. Pero pregunta Pablo, que si son todos acaso apóstoles, dice, claro que no. ¿Son todos profetas? Claro que no. ¿Son todos maestros? Claro que no. ¿Hacen todos milagros? Claro que no. ¿Tienen todos dones de sanidad? Tampoco. ¿Hablan todos lenguas? Tampoco. ¿Interpretan todos? Tampoco. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo? Que hay un sistema de organización donde el Espíritu Santo ha dado diferentes dones a cada uno distintamente, pero todos ellos con el propósito de que la iglesia vaya llevando adelante la obra de Dios de una manera ordenada. En estos tiempos nosotros nos familiarizamos más con los ministros. ¿Por qué?
porque dice aquí de que el Señor, o dentro de los dones que está el de los maestros, el de los que enseñan. Y un ministro en alguna forma es uno que enseña. Así que como el pastorado es un don, y habría que ver cuándo alguien lo ha adquirido como don y cuándo lo adquirió porque estudió o porque lo nombraron en eso, habría entonces, hermanos, que, por supuesto, ver los frutos. Pero siendo que los ministros, partiendo de que son nombrados por Dios, explica, hermano Carmelo, algunos deberes de estos y por qué su labor no se limita a una sola iglesia. Bueno, aquí lo vamos a ver en San Juan 21, 15 al 17. Y tenemos varias citas, 2 Corintios 11, 28, Tito 1, 5 y 1 Corintios 4, 17. San Juan dice 21 del 15 al 17. San Juan 21 del 15 al 17 dice, después de comer Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Estamos hablando, ¿verdad?, de un cuidado por las ovejas, pero ahora vamos a seguir leyendo aquí en 2 Corintios 11, 28. Dice de esta manera, 11:28, dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se añade cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y pues también tenemos aquí, ¿verdad?, Tito 1:5, que son varias citas aquí. Tito 1:5 nos dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieras lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y también, ¿verdad?, tenemos 1 Corintios 4:17. Primera de Corintios 4:17 nos dice también aquí, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Hermano, pues aquí estamos hablando de precisamente no tanto el don, sino también, ¿verdad?, de ver cómo el Señor tiene la ordenación bien puesta sobre sus discípulos. Aquí precisamente Pedro era una de las piezas también, como los demás discípulos, importantes porque eran los que iban a seguir con el ministerio que el Señor pues hasta allí iba a dejar. Pero acá vemos que Pablo también menciona mucho el orden, la organización en la iglesia, como le dice a Timoteo. Así es que, hermanos, estamos viendo aquí que también hoy en día la organización es muy importante, pero como se leyó también, el Espíritu Santo, como en la iglesia primitiva, ¿verdad?, cuando se ordenaron los 7 diáconos, se oró al Señor y ellos pudieron ver que el Espíritu Santo escogió a los que iban a ser los más indicados para esos servicios de diaconado. Aquí también vemos que Pablo sigue también la misma regla o el mismo camino de precisamente ponerle al Señor la ordenación de estas otras personas también en la iglesia. Señor nos bendiga. Todos los versículos destacan el amor
que el ministro debe tener por la iglesia y cómo éste debe estar cuidando de ellas, estableciendo en ellas líderes que velen por la iglesia. El pastor velando por los líderes y los líderes velando por la iglesia. ¿Por qué? Porque vemos aquí un tipo de ministerio que no está centrado en una sola iglesia, sino que tiene varias. El apóstol Pablo, él se ve en la necesidad que en ese sistema de organización que Dios ha establecido, hayan ancianos en las iglesias, porque él no puede estar en todas partes. Él, si ustedes ven, él dice, habla de todas las iglesias y las demás iglesias. O sea, él tenía que, en alguna forma, disponer del sistema de organización que Dios ha establecido para que se pudieran atender todas, porque él no podía estar en todas partes. Así vemos nosotros, hermanos, que el Señor lo deja escrito para que se haga, porque así se tiene que cuidar de la iglesia, de él. El don de profecía, hermano Tony, ¿cómo se agrega esto? Sí, en la Review and Herald del 24 de julio de 1883 dice lo siguiente: los ministros más antiguos deben tener cuidado de no dar a entender a los jóvenes, por precepto o por ejemplo, que la labor de los obreros en el campo consiste en predicar. La educación que más necesitan los ministros jóvenes es la que los capacite para trabajar en los diversos departamentos de la causa y aliviar a los que están agotados por el exceso de trabajo. También hay laicos en la iglesia que tienen habilidades que pueden ser puestas al servicio y a quienes se debe hacer responsables de alguna parte del trabajo, que sientan que no debe haber holgazanes en la viña del Señor. Tanto los ministros, diáconos, ancianos y aún los laicos deben ser personas activas dentro de la iglesia. No puede haber holgazanes, unos en una cosa, otros en otra, pero todos servimos en la iglesia. Y ahorita, perdonen lo que voy a decir, hermanos, yo no puedo hacer ya ahorita gran cosa. Ustedes lo saben, me falta un brazo y una pierna, pero aún en lo que yo puedo, con gusto lo hago, con gozo lo hago, porque sé que es para el Señor y para la iglesia. Y tú puedes hacer también por tu iglesia en el lugar donde estás. Tú puedes hacer algo por tu iglesia. Y eso es lo que Dios demanda. Y no, como dice aquí, no es que los que tienen más tiempo, ves, a los jóvenes les enseñen que es nada más, tú eres pastor, es un pastor joven, nada más predicar. No. El pastor joven puede ayudar a aliviar la carga, como lo acabamos de leer. Cargas que tienen otros que no lo están, se esfuerzan mucho, y estos pueden aliviar un poco esas cargas, pues lo deben hacer. Y eso es lo que Dios está pidiendo de su iglesia, que en esta organización que Dios tiene, todos nos ayudemos mutuamente para alivianarnos las cargas y llevar la iglesia caminando hacia adelante. Entonces, hermanos y hermanas, nosotros miramos que en el sistema de organización de la iglesia hay ministros, hay ancianos, hay también otros privilegios que se otorgan a otros hermanos para que todos contribuyamos a llevar adelante la iglesia. ¿Y quién elige, hermano Carmelo, a estos obreros y en qué se convierten una vez elegidos? Bueno, aquí nos lo dice 2 Corintios 8, del 16 al 19 y luego el 23. Fíjense lo que dice quién es el que elige. Dice Pablo: doy gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma preocupación por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros, y enviamos juntamente con él al hermano, cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad.
Y ahora vamos a ver el 23, que dice, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Aquí estamos viendo, hermanos, que realmente el que elige es Dios, pero qué bonito cuando uno se pone en las manos de Dios para precisamente, ¿verdad? Para cumplir con ese propósito, porque si el Señor nos está eligiendo es porque Él ya nos capacitó, hermanos, porque Él puede ver en nosotros que podemos hacer las cosas, ¿verdad? Para su honra y su gloria. Pero qué lástima que hoy en día muchas veces se le ve a un hermano que tiene cierta capacidad, ciertos dones, y le dice uno, ¿verdad? Lo invita para que los desarrolle, y como que no. Muchas veces hasta él mismo dice, no, es que yo no estoy para eso, ¿verdad? Pero realmente hay veces que muchas veces son excusas, ¿verdad? Para no ayudar a la iglesia, para no tratar de que también, porque el beneficiado es uno, el crecimiento uno mismo es el que lo puede uno tener al estar en función con la iglesia, al estar, ¿verdad?, trabajando para la iglesia en la área en la que el Señor muchas veces ya nos ha invitado primeramente Él, y Él pone a los líderes. Pero aquí estamos viendo que el Señor cuando le dijo a Pablo, ¿verdad? Puso a Tito, puso a Timoteo, puso así a diferentes. Y mire qué bien, porque las iglesias empezaron a crecer por lo mismo, ¿verdad? La organización, cuando el Señor la pone, el éxito es seguro. Que el Señor nos bendiga. Pero interesante, la iglesia participó en la elección de estas personas, porque si ustedes se fijan, Pablo está hablando aquí en el versículo 18 de un hermano que no da su nombre, pero que de todas formas era un hermano bien conocido, pues dice que era muy alabado en el evangelio que se oía por todas las iglesias. En otras palabras, era un buen predicador ese hermano. Y no solo esto, dice, sino que fue designado, dice, por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo. O sea, la iglesia, a este hermano, que no sabemos el nombre, pero que era muy reconocido, que tenía una buena reputación, la iglesia determinó que él fuera el encargado de llevar el donativo. Y luego cierra, ¿verdad?, en ese versículo 23, cuando dice que Tito es su compañero y colaborador para con ustedes, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. En otras palabras, hermanos, ¿quién elige a los obreros? ¿Y en qué se convierten una vez elegidos? Bueno, los elige Dios a través de la iglesia, y se convierten una vez elegidos en los mensajeros que Dios tiene para las iglesias. Por ejemplo, cuando en la iglesia el hermano Carmelo o el hermano Tony son hermanos que gozan de un buen testimonio para con los de adentro y con los de afuera, y se decide nombrarles a ellos para una posición que viene a ser como, pues, para ayudar al ministro en la edificación de la iglesia, y se les nombra a ellos, llámese de ancianos o de diáconos. Ellos, una vez elegidos, se vienen a convertir en mensajeros, porque en alguna forma, tarde o temprano, usted lo va a ver en el púlpito predicando, usted lo va a ver trayéndole un mensaje a la iglesia. Entonces, ¿quién elige a los obreros? Desde el ministro, los ancianos, los diáconos. Los elige la iglesia, los elige Dios a través de la iglesia, y una vez elegidos, se convierten en mensajeros para la iglesia. ¿Cómo cierra el don de profecía, hermano Tony? Sí, en Primeros Escritos, la página 97, nos dice de esta manera: hombres cuya vida no es santa y que no están preparados para enseñar la verdad presente, entran en el campo sin ser reconocidos por la iglesia o por los hermanos en general. Y como resultado hay confusión y desunión. Y esto es en cualquier organización, hermanos. Así es, en cualquier organización. Si llega algún hermano que no conoce la enseñanza, no conoce la doctrina, a veces anda predicando, anda enseñando cosas que no son de acuerdo a su enseñanza, a su doctrina que tiene. Me estoy refiriendo a cualquier organización religiosa. Pero en este caso, en los que conocemos
hemos llegado al conocimiento de la verdad presente, también se debe de tener cuidado, porque como lo dice aquí, si aquella persona ni se le conoce cómo es su vida, aquí dice, hombres cuya vida no es santa y que no están preparados, ni siquiera conocen las escrituras o aquella doctrina que están enseñando, y a veces en vez de traer edificación a la iglesia, traen confusión. Los que escuchan dicen, bueno, ¿cómo está eso? ¿Es así? ¿No es así? ¿Por qué razón? Por estos mensajeros que vinieron y predicaron algo que no está establecido o no conoce la enseñanza de la iglesia, y después hay confusión dentro de la iglesia. También se debe de tener mucho cuidado con ello. Así entonces, el don de profecía nos habla que también el diablo infiltra a la organización. También el diablo se mete dentro de la organización. Voy a poner un ejemplo. Yo soy un jesuita. Un ejemplo, ¿verdad? Y yo digo, ok, estos adventistas del séptimo día, la única forma como yo les puedo hacer daño es yendo a las universidades adventistas, graduándome como un ministro, comienzo desde allí a ejercer influencia, me destaco en alguna especialidad y de repente puedo ir escalando hasta que llego a sentarme a los niveles ya de dirección de la iglesia, donde se toman prácticamente el rumbo que va a tomar la iglesia. Hermanos, tarde o temprano la iglesia ni ha participado en que yo esté en esa posición, pero de todas maneras el nivel de organización que tiene la iglesia permite que yo llegue hasta allí. Y desde ahí entonces, hermanos, yo comienzo a traer confusión y desunión. ¿Por qué? Porque empiezo a introducir maneras, métodos, formas de cómo la iglesia debería de hacer las cosas hoy. Miren, hay una palabrita, ya me han oído ustedes que la he mencionado, que se llama contextualización bíblica. Esa famosa frase, contextualización bíblica, la utilizan estos maestros, estos teólogos, para que la iglesia, dicen, se contextualice. Y entonces, como la iglesia se tiene que contextualizar, y la moda hoy en día, ya saben cuál ustedes es, de que la ideología de género, de que la Agenda 2030, de que estas cosas, de que es normal esto, que el casamiento entre personas del mismo sexo es normal. Entonces, contextualízate. Y de repente ya tenemos en la iglesia metido todas esas cosas, porque está la iglesia contextualizándose a los tiempos en que vivimos. Entonces uno se comienza a mirar y dice, oye, pero esta no es la iglesia que yo conocí. Esta no es la iglesia en la que yo me bauticé hace muchos años. Y hay una confusión y una desunión. ¿Por qué? Porque esto fue introducido por estos que dice la sierva del Señor, hombres cuya vida no es santa y que no están preparados para enseñar la verdad, entran en el campo sin ser reconocidos por la iglesia o por los hermanos en general. Es decir, utilizan el mismo método de organización que tiene la iglesia actual para entrar y desde allí hacer daño. Entonces también tenemos dentro del tema de la organización la advertencia de que los que dirigen la iglesia deberían de ser aprobados por la iglesia, nombrados por la iglesia y al mismo tiempo, hermanos, yo diría, supervisados por la iglesia. Así queda la plataforma este día, digamos, construida para que desarrollemos el tema un poquito más a fondo a partir de mañana. Miren, por supuesto que estamos en un conflicto entre las fuerzas del bien y del mal, y a veces pareciera como que el mal está más como visto, como el que más se desarrolla, y por ahí lo bueno casi ni se nota. Pero recuerde usted que hay un remanente. Hay un remanente que ese no ha doblado las rodillas ante Baal. Dentro de todo el cuerpo ministerial que uno mira que anda confundido, hay unos que sí están en lo correcto. Hay algunos ministros, hay algunos ancianos de iglesia, hay algunos diáconos, hay algunos líderes de iglesia que esos sí están dirigiendo la iglesia en el temor del Señor. Solo pedimos a Dios sabiduría, hermanos, o pidamos, para poder uno discernir, para poder ver quién anda bien y quién no. Porque este asunto ahora hay mucha confusión y desunión en el pueblo, porque se infiltró el sistema de organización de Dios. Bueno, yo creo que debemos de orar, ¿qué les parece? Te damos gracias, Señor,
porque a través de los dones que has repartido en la iglesia, has también dispuesto un sistema de organización, de manera que la iglesia ande ordenada, ande haciendo lo recto delante de ti y camine conforme a tu voluntad. Gracias por eso. Pero al mismo tiempo, reconocemos, Señor, que este sistema de organización ha sido infiltrado por el enemigo y ha introducido elementos, personas que bajo el título de pastor o de dirigente de la iglesia está prácticamente trayendo confusión y desunión. Y en ese aspecto, Señor, nosotros te rogamos que nos deje el discernimiento, la sabiduría, para saber cuándo alguien no está predicando lo que debe predicar, cuándo alguien está trayendo un mensaje que confunde y desune. Señor, ayúdanos para que nos mantengamos dentro de lo que tú has dejado, dentro del sistema de organización aprobado por ti y dirigido por el Espíritu Santo. Y pedimos, Señor, porque te proveas de ministros que estén acorde a tu voluntad y que los que todavía por tu gracia se mantienen conforme a tu voluntad, más bien los apoyemos, más bien oremos por ellos. Ayúdanos, Señor, para que independientemente de la posición que tengamos en la iglesia, llámese ministro, anciano o lo que fuera, un predicador o un hermano sin nombre, pero que por la gracia de Dios, digo sin nombre en el sentido de que no es muy reconocido, pero que por la gracia de Dios está predicando, independientemente, Señor, de qué posición sea, que todos seamos fieles a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.